En esta clase vamos a ver la dinámica relativista. Hasta ahora hemos visto cinemática. Hemos visto cómo la teoría de la relatividad especial modifica nuestros conceptos de espacio y tiempo. Por eso mismo es lícito preguntarse qué va a ocurrir con las leyes de conservación, como por ejemplo la conservación del momentum o la conservación de la energía. Siendo que espacio y tiempo se modifican, podríamos preguntarnos qué va a pasar con esas cantidades que también involucran el espacio y el tiempo. ¿Se va a conservar el momento o no? Y si no se conserva, ¿qué modificaciones tenemos que hacer en el momento y en la energía para que se cumpla el segundo postulado de la relatividad especial? Que todas las leyes de la física deben ser válidas independientemente del sistema de referencia en el que estemos realizando la medición. Entonces, para ver la conservación del momentum, vamos a analizar el siguiente problema, que es la colisión de dos partículas, una de masa 2m y la otra de masa m, que se mueve la masa m con una velocidad de menos 0.75 veces la velocidad de la luz, en el sentido de las x negativa. Toda la colisión ocurre en el eje x, vamos a suponer, así que no hay dispersión de las partículas en el eje vertical y prima. Entonces, para saber, vamos a analizar primero si se conserva el momento desde el punto de vista de la mecánica clásica. En ese sentido, el momento inicial de la colisión tiene que ser igual al momento final, ¿sí? Este es el momento inicial, es un vector, y el momento final. Como la colisión tiene lugar a lo largo de una línea recta, vamos a olvidarnos de la flechita que indica la dirección y vamos a suponer entonces que tenemos la igualdad del módulo del vector momentum inicial, tiene que ser igual al módulo del momento total final. El momento inicial total, ¿a qué va a ser igual? Clásicamente, hasta ahora no estoy hablando de nada de relatividad especial. ¿A qué va a ser igual el momento total inicial? Va a ser igual a la masa de la partícula 1, que es 2 veces m, ¿sí? Lo tenemos acá indicado, por la velocidad de la partícula 1, llamémosla esa partícula 1 inicial, más el momento de la partícula 2, que es igual a la masa de la partícula 2, acá está indicado, la masa, por la velocidad de la partícula 2 inicial, ¿sí? Y pongámosles una prima acá, indicando que estamos midiendo todo respecto del sistema O', ¿sí? A los ejes X' y prima son los ejes de un sistema de coordenadas inercial que vamos a llamar O'. ¿Okay? Entonces esta es todas las cantidades medidas respecto del sistema primado lo vamos a denotar con una prima.
entonces este momentum, ¿sí? Vamos a aclarar acá que esto es un momentum. Momentum inicial. Momentum inicial es todo esto, así que la velocidad inicial de la partícula 1 es 0. Esta partícula ahí está quieta, no tiene ningún vector de velocidad, así que esto es 2m por 0 más m por b'2i, que es igual a menos 0.75c. Así que el momento total inicial va a ser igual a menos m por 0.75 veces c. ¿Ok? Ahora, este pi inicial tiene que ser igual al momento final. El momento final va a ser la suma del momento de la partícula 1 final más el momento de la partícula 2, que lo vamos a escribir usando esta notación que tenemos acá. O sea, va a ser el momento de la partícula 1, 2m por b1f', la f indica final, más m b2f'. ¿Ok? Aquí tenemos entonces el momento final de la partícula 1 más el momento final de la partícula 2. Esta es la velocidad final de la partícula 1 y esta es la velocidad final de la partícula 2. Entonces acá tenemos, bueno, esto es el momento final, ya que está, lo pongo acá. Ok. O sea, todo esto es el momento inicial y todo esto es el momento final. Entonces esta es una ecuación que tiene dos incógnitas, esta velocidad y esta velocidad. La podemos acá simplificar un poco, la masa se cancela, ambos miembros, así que nos va a quedar menos 0.75c es igual a 2b'1f más b'2f. ¿Ok? Entonces es una ecuación con dos incógnitas. Necesitamos otra ecuación. Entonces acá se tiene que conservar el momento clásicamente y también se tiene que conservar la energía. Estamos suponiendo acá que implícitamente en el dibujo de que es un choque elástico, de que no hay disipación de energía, así que se tiene que conservar la energía. Inicialmente lo único que tenemos es la energía cinética de la partícula 1 y en el instante final tenemos la energía cinética total, la energía total va a ser la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2. Entonces planteamos la conservación de la energía. La energía inicial tiene que ser igual a la energía total final. En este caso, la energía inicial va a ser 1/2 de la masa de la partícula 2 por la velocidad inicial de la partícula 2 al cuadrado, y esto va a ser igual a 1/2 de la masa de la partícula 1, que es 2m, por b1f al cuadrado, más 1/2 m b2f' al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de acá conocemos todo. Acá podemos hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, podemos cancelar la masa y el factor 1/2, ¿cierto? Entonces, vamos a simplificar. Acá simplificamos la masa.
simplificamos el factor 1 medio y ¿qué nos queda? Nos queda b2i al cuadrado es igual a 2b1f, me falta la prima acá, en todas partes, me falta poner la prima, ahí, b'1f más b2f' al cuadrado y al cuadrado. Entonces ahora, este lo conocemos, que era 0.75c, así que todo esto va a ser igual entonces a 0.75 por c todo al cuadrado. ¿Okay? Esta velocidad la escribí acá. Entonces acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos esta de acá, que sale de la conservación del momento. Voy a escribir acá. Esta que sale de la conservación del momento y la otra que sale de la conservación de la energía. Entonces esto es conservación del momento. Y conservación de la energía al revés. Esto es conservación de la energía y conservación del momento. Entonces de estas dos ecuaciones podemos despejar alguna de las incógnitas. Por ejemplo, de esta podemos despejar el B'2f en función de B'1f. Entonces este B'2f lo podemos reemplazar acá y de ahí podemos despejar B'1f. Ok, entonces vamos a poner 2B'1f más el B'2f menos 0.75c menos 2B'1f todo al cuadrado. Y esto es igual a esto de acá, ¿cierto? 0.75 por c al cuadrado. Ok. Entonces de acá podemos desarrollar este cuadrado. Nos va a quedar una ecuación cuadrática en B'1f. Si hacemos eso, B'1f. ¿Sí? Estos pasos son sencillos, no los voy a hacer, ¿okay? Porque lo que queda es una cuadrática, se pueden obtener las raíces fácilmente, y acá obtenemos B'1f. Entonces, si resolvemos, este B'1f va a dar menos 0.5c. Y si reemplazan este valor en esta ecuación que tenemos acá, pueden comprobar que B'2f es igual a 0.25 c. ¿Okay? Acaba de dar 1 positivo, menos 0.75 da 0.25 c. Entonces ese es el resultado para la velocidad final de la partícula 1 y de la partícula 2.
de acá podemos sacar entonces cuál es el momento final. Podemos ver si el momento final es igual al momento inicial. El momento final, ¿qué va a ser entonces? El momento final, el P final, va a ser igual a la masa de la partícula 1, 2m, por la velocidad final de la partícula 1, que es... acá escribí al revés. A ver. Sí, no, está bien. Eso bien. Entonces es la masa de la partícula 1 por la velocidad final de la partícula 1, menos 0.5c, más la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2, que es 0.25c. Ok, entonces esto nos da el momento final, ¿no? Esto va a dar, ¿cuánto da? Esto es igual a menos m por c, ¿sí? Porque 2 por 1.5 es menos 1, más 0.25 por m por c. ¿Ok? Queda entonces menos 0. Después menos 1 más 0.25 es menos 0.75 por m por c. Este es el momento final. ¿Y cuánto era el momento inicial? Lo tenemos por acá arriba, ¿no? El momento inicial total, acá lo tenemos. Menos m por 0.75 por c. ¿Ok? Entonces se conserva el momento. Porque el momento final, entonces, es menos 0.75 por m por c, y es igual a el P inicial, que también era menos 0.75 por m por c. Quiere decir que el momento se conserva. Asumí la conservación de la energía, ¿no? Para encontrar las velocidades finales y obtenemos que el momento se conserva. Entonces, hasta acá todo bien. Entonces, conclusión, se conserva el momentum y la energía. Siendo que en este problema solamente tenemos energía cinética, ¿sí? No hay energía potencial, pero en general eso también va a ser válido. Ahora, veamos el siguiente asunto. Nosotros estuvimos analizando la conservación del momento y la energía en un sistema, en el sistema inercial O', que tenía coordenadas x' y y'. Pero supongamos que este sistema de referencia se está moviendo respecto de otro sistema de referencia supongamos que este sistema de referencia es el sistema de referencia O, que tiene coordenadas x e y. Entonces acá teníamos las dos partículas, la de masa 2m y la de masa m, que estaban chocando. ¿Okay? Este era el estado inicial y el estado final daba algo así, ¿no? Estado inicial y este es el estado final.
y la colisión ocurre en una dimensión. Entonces nos preguntamos cómo se verá esta colisión respecto del sistema O. Entonces la pregunta es, acá nosotros vimos que se conserva el momento y la energía en el sistema O'. ¿Ok? Entonces se conservan en el sistema O. Vamos a poner la energía y el momento en el sistema O. Otro sistema de referencia, ¿sí? Acá me olvidé algo, es que el sistema de referencia O' se está moviendo hacia allá con una velocidad v. Esta velocidad es, creo que 0.55 c. Vamos a suponer que es 0.55 c. ¿Okay? Entonces, ¿se conserva el momento y la energía en el sistema O? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que calcular el momento inicial en el sistema de referencia O, conociendo el momento inicial en el sistema de referencia O'. Y después tenemos que calcular el momento final en el sistema O, conociendo el momento total final en el sistema O'. ¿Sí? Acá tenemos un gráfico un poco más claro, sacado del libro, de cómo se vería la colisión en el sistema O. En el sistema O las dos partículas se están moviendo, una en contra de la otra, y en el estado final las dos partículas se mueven en la misma dirección. Fíjense qué loco que en el sistema O' se movían en direcciones opuestas. ¿Okay? Acá se mueven en la misma dirección. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el momento inicial. Encontrar el momento inicial. ¿Okay? No le voy a poner la flechita, ¿sí? Si no le pongo la flechita, estamos hablando siempre del módulo. Y acá podemos hablar del módulo porque estábamos analizando una colisión que ocurre en una dimensión. Entonces, ¿cómo es el momento inicial? Bueno, va a ser la masa de la partícula 1, 2 veces la masa, por la velocidad de la partícula 1 inicial, y ahora fíjense que esta notación voy a poner respecto del sistema de referencia O. ¿Sí? Este es el sistema de referencia O. ¿Okay? Entonces, respecto al sistema de referencia O. Más la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 inicial respecto del sistema de referencia O. ¿Okay? Esta notación no la van a ver muy seguido, pero cuando uno se acostumbra es muy práctico. Entonces, ¿a qué es igual la velocidad 1 inicial? ¿Sí? La velocidad de la partícula 1 inicial respecto del sistema de referencia O. Bueno, va a ser la velocidad del sistema de referencia O' respecto del sistema de referencia O más la velocidad de la partícula 1 inicial prima respecto del sistema O'. ¿Sí? Acá hay algo redundante, y es que si yo estoy poniendo así respecto del sistema O' con esta notación, no hace falta poner la prima esta que tenemos acá. ¿Okay? Yo la voy a seguir poniendo porque la puse arriba. Pero digamos, esta prima acá y esta notación es redundante. ¿Okay?
Entonces, lo mismo tenemos que hacer para la partícula 2. ¿Sí? Para la partícula 2 también vamos a poner cuál es la velocidad de la partícula 2 inicial. Todo lo mismo respecto al sistema de referencia O. Va a ser igual a la velocidad del sistema de referencia O' respecto del sistema de referencia O, más la velocidad de la partícula 2 inicial respecto del sistema de referencia O'. Acá lo mismo, ¿cierto? Esto es esta notación y esta prima acá es redundante. Pero esta notación es muy útil para recordar cómo hacer el cambio de dos velocidades relativas a sistemas de referencia distintos. ¿Sí? Porque acá es como si uno hiciera una cancelación, fíjense, de esta O' que está arriba y este O' que está abajo. Si yo los cancelara imaginariamente, ¿sí? Algebraicamente no significa nada, pero es como si los cancelara algebraicamente, y lo único que me queda es una velocidad respecto del sistema de referencia O, que es lo que tenemos de este lado. Con esa regla mnemotécnica no se van a confundir nunca cómo van las velocidades, ¿sí? cuando convierten de un sistema de referencia a otro. Ahora bien, esta sería la suma de velocidades no relativista, ¿sí? Pero si las velocidades son relativistas, pues estamos hablando de velocidades relativistas, ¿sí? Están una fracción importante de c. La suma de velocidades no es así, tengo que sumarle un factor. ¿Y ese factor cómo es? Ese factor es prácticamente lo mismo que la suma de las velocidades clásicas, pero tiene un factor acá dividiendo, ¿sí? Va dividiendo un término que es 1 más el producto de las velocidades, la B0' respecto de O por la B'1i respecto de O', dividido todo por c cuadrado, o sea, este producto dividido c cuadrado, ¿no es cierto? Esta es la ley de adición de velocidades relativistas. Y acá vamos a hacer lo mismo. Esta la puedo llevar acá abajo mejor. Acá. Ok, entonces acaba de todo eso dividido 1 más el producto de estas dos velocidades, la B0' respecto de O, la B'2i respecto de O'. ¿Okay? Estas velocidades nos van a permitir entonces calcular ahora los momentos iniciales. Entonces, ¿cuánto vale esta? La velocidad del sistema O' respecto de O dijimos que era 0.55 c, ¿no es cierto? Es esta velocidad que está indicada acá. En el sentido positivo de las x, así que va con un signo más. Es 0.55 c. Y la velocidad, la B1'i, ¿cuánto era? Menos 0.75 c. El gráfico que teníamos arriba, ¿sí? No esta velocidad que está acá indicada, sino la que teníamos, ¿dónde está el gráfico anterior? Este de acá. La B'2i, menos 0.75 c. No sé si dije B'2 o B'1. La B'1, no, la B'1 es 0, la B'2 es... entonces acá va 0.55 más 0,
porque la partícula 1 está en reposo en el sistema O', dividido 1 más 0.55 C, cantidad, por 0, así que todo esto va a dar 1. Esta velocidad es directamente 0.55 C. ¿Ok? Y ahora la 2. La velocidad de la partícula 2 va a ser, bueno, la velocidad del sistema O' respecto de O es 0.55 C más la velocidad de la partícula 2 en el sistema O', que dijimos que era menos 0.75 C. Todo esto dividido 1 más el producto de las velocidades, pero como tengo una velocidad que tiene signo menos, acaba menos 0.55 C por 0.75 C, acá me quedaría un C cuadrado dividido todo C cuadrado, el C cuadrado vuela, ¿ok? Entonces, el C cuadrado no lo pongo directamente. ¿Ok? A esto. Entonces si uno va y hace esta cuenta con la calculadora, ¿cuánto da? A ver, lo tengo hecho por acá. Y esto da menos 0.34, ¿no? A ver. Cachito. Entonces hacemos esa cuenta con la calculadora y da, créanme, si no lo pueden revisar, da menos 0.34 C. ¿Ok? Entonces ya tenemos las dos velocidades. Una da 0.55 y la otra da menos 0.34. Así que la B1 inicial respecto de O da 0.55 C. Acuérdense que en el sistema O' esta es la partícula que estaba en reposo. Ahora se está moviendo a la derecha con 0.55 C. La B2 y respecto de O es igual a menos 0.34. Entonces de acá podemos sacar el momentum inicial respecto del sistema de referencia O, ¿cierto? Antes lo habíamos calculado respecto del sistema de referencia O'. ¿Sí? Antes no había usado esta notación porque no estábamos en el sistema de referencia inicial. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser la masa de la partícula 1, 2m, por su velocidad, que es 0.55 c, más la masa de la partícula 2 por su velocidad, que es negativa, así que le voy a poner un menos, m, 0.34 c. Aquí me olvido c. ¿Okay? Este es el momentum. ¿Y esto cuánto da? Otra vez nos fijamos. Bueno, este momento entonces da 0.76 por m por c. 0.76 por m por c. ¿Ok? Entonces ahora tendríamos que encontrar el momentum final. Tendríamos que hacer exactamente algo similar para encontrar el momentum final respecto del sistema de referencia O. ¿Okay? Entonces para eso tendríamos que encontrar la masa 1 final en el sistema de referencia O
y tendríamos que encontrar la masa final de la partícula 2 respecto al sistema de referencia 1. Acá tenemos que hacer exactamente lo mismo que antes con estas velocidades, o sea, la velocidad 1F respecto al sistema de referencia O va a ser igual a la velocidad del sistema de referencia O' respecto al sistema de referencia O, más la velocidad de la partícula 1 F final respecto al sistema de referencia O'. ¿Okay? Y esto, acuérdense, usando la ley de división de velocidades relativistas, va dividido el factor 1 más B0' respecto de O por B1F' respecto de O'. ¿Okay? También algo análogo para la velocidad de la partícula 2 final. B0' respecto de O más B2F' respecto de O'. Todo dividido el factor ¿ok? Donde, digamos, acá esta velocidad siempre es 0.55 c. ¿Okay? Esta es 0.55 c. Esta velocidad B1'F la habíamos encontrado y esta también, la B'2F, la habíamos encontrado en el problema clásico, así que son los mismos valores. ¿De cuánto nos había dado? Menos 0.5 y 0.25, ¿no? O sea, esta daba menos 0.5. La partícula que quedaba quieta se iba para la izquierda con esta velocidad. Todo esto va dividido este factor. Okay, y acá sería 0.55 c más 0.25 c dividido ese factor. Ahora fíjense que va con más, ¿sí? Porque las velocidades van en el mismo sentido. Ok, da esto. Bueno, agarramos la calculadora y esto cuánto va a dar. ¿Esto cuánto va a dar? Ya lo tengo hecho. Eso da 0.068 la 1. Esto da 0.068 c y la otra da 0.703. Sí. 0.703 por c. Ok, entonces vuelvo a copiar los valores acá abajo. Ya tenemos esas dos velocidades. La B1F respecto de O es igual a 0.068 c y la B2F respecto de O es igual a 0.703 c. Entonces con estas velocidades podemos calcular entonces ahora el momento final respecto del sistema de referencia O. ¿Cuánto va a ser? La masa de la partícula 1, 2 veces m, por la velocidad, que es esta de acá. 0.068 c, más la masa de la partícula 2, que es m, por su velocidad, que es esto que está acá. Ok, ¿y esto cuánto da? ¿Sabes? Hacemos esa cuentita. Y me da 0.835. 0.835.
0,841 quiero decir, 0,841. 841 por m por c. Ok, entonces vuelvo a copiar el valor acá abajo. PF, momento final respecto de O, es igual a 0,841 por m por c. Este valor. ¿Y el P inicial cuánto era? El P inicial lo calculamos acá. 0,76 por m por c. Entonces el P inicial respecto al sistema de referencia O es 0,76 por m por c. Claramente podemos ver entonces que respecto del sistema de referencia O, el momento no se conserva. ¿Okay? Entonces, PF respecto al sistema de referencia O, respecto al sistema de referencia O', estaba todo bien, el momento se conserva. Pero respecto al sistema de referencia O son distintos. ¿Okay? Como podemos ver con este sencillo cálculo, quiere decir que el momento mecánico no se conserva ¿okay? Si nosotros definimos el momento como lo hacemos clásicamente, ¿no es cierto? M por B. Es este momento el que no se conserva. ¿No? Quizá tendría que poner así, ¿no? No se conserva. Así que tenemos que redefinir este momento. ¿Sí? Entonces vamos a ver que si queremos conservar el momento como una ley física, de acuerdo con el segundo postulado de Einstein, todas las leyes físicas deben ser válidas en todos los sistemas de referencia inercial. Si el momento se conserva es una ley física, se conserva en todos los sistemas de referencia inercial, no en el sistema O'. No puede ser que se conserve en el sistema O' y no se conserve en el sistema O. Del mismo modo, si la energía se conserva en el sistema O', no puede ser que no se conserve en el sistema O. Entonces, vamos a definir el momento relativista. El momento relativista lo vamos a definir como m por b, pero le vamos a agregar este factor. ¿Okay? Donde b es la velocidad de la partícula. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de la partícula 1, vamos a tener que definir un momento para la partícula 1. Un momento inicial, por ejemplo, para la partícula 1 va a ser m por v1 inicial, el vector de velocidad inicial, dividido raíz de 1 más, menos v1 i al cuadrado dividido c cuadrado. ¿Cierto? Y lo mismo tendríamos que hacer para la partícula 2 inicial,
que otra vez, digamos, si el movimiento es unidimensional, acá podríamos sacar la flechita y quedarnos con el módulo, ¿sí? Acá tendría que poner entonces una M1 y acá una M sub 2, indicando que estoy hablando de la masa de la partícula 2. Acá B2i raíz cuadrada de 1 menos, dale con el más. 1 menos B 2i al cuadrado dividido c cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí tengo que sumar los momentos de cada una de las partículas para conocer el momento total. ¿Sí? El momento relativista en el sistema de referencia, el momento de referencia, el momento inicial en el sistema de referencia O va a ser esta P sub 1i más esta P sub 2i. ¿Ok? Medido, acá les podría poner también que estamos midiendo respecto del sistema de referencia O, aunque esto es arbitrario, ¿no es cierto? La definición vale para cualquier sistema de referencia. Solamente acá, cuando ya establecemos en qué sistema de referencia vamos a trabajar, acá sí le podemos poner respecto de O o respecto de O', ¿no? Si estuviésemos calculando respecto de O'. ¿Sí? Acá si calculáramos, por ejemplo, el momento inicial respecto del sistema primado, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, el P inicial respecto del sistema O' va a ser igual a el momento de la partícula 1 inicial respecto de O' más el momento de la partícula 2 inicial respecto del sistema O'. Y acá, digamos, la partícula 1 estaba en reposo, así que el primer momento va a dar 0, más la segunda tenía una velocidad de menos 0.75 c, así que va a ser m2, que es m, por la velocidad que es menos 0.75 por c, todo dividido ese factor raíz de 1 menos 0.75 al cuadrado por c cuadrado dividido c cuadrado, vuela y me queda esto nada más. ¿Okay? Y esto da menos 1,113 menos 1,113 por m por c. Perdón, 134, no sé por qué dije 113. 134. 134. Si sacan el P final respecto de O', les va a dar lo mismo. No lo voy a hacer, pero el procedimiento ya entendieron que es el mismo, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar a cada uno de los términos del momento por este factor. Vamos a obtener que se conserva. Entonces, la conservación del momento se da en el sistema O'. Si hiciéramos lo propio en el sistema O, obtendríamos también la conservación del momento. O sea, también obtendríamos, no lo voy a hacer, pero se obtiene también que P1, el P inicial en el sistema de referencia O, también es igual al P final en el sistema de referencia O. Entonces,
conclusión, con esta definición del momento, con esta definición, P igual n por b y raíz de 1 más g, dale con el más, menos b cuadrado sobre c cuadrado. Con esta definición de momento, el momento se conserva en todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Okay? El momento se conserva en todos los sistemas de referencia inerciales, entonces de acuerdo con el segundo postulado, ¿no es cierto? De acuerdo con el segundo postulado de Einstein. Entonces, este es el momento. Esto es para introducir el momento relativista. Este año no les voy a dar la derivación de cómo se encuentra esto. El año pasado yo lo hice y lo dejé grabado en los videos, pero supongo que es un tópico un poco más avanzado por ahí, pero si ustedes están interesados, como ya he visto que algunos están leyendo libros más avanzados, si alguno quiere ver cómo se llega a esta ecuación, tengo videos que están grabados que explican cómo llegar. ¿Okay? Solo que es más engorroso, más largo. Bueno, para finalizar esta clase, les quiero recalcar que estoy siguiendo para esta parte el libro de Crane. El libro de Crane, como les dije también en otras clases, que se llama Modern Physics. Crane Kenneth, y el libro se llama Modern Okay. Este libro, vamos a seguir, que está bastante lindo, bastante bien explicado y es relativamente accesible. También pueden ver el Casey-Horowitz. Esto se lo dije en otras clases, pero se lo repito. Para que no digan que no les doy la bibliografía. Este se llama The Structure of Matter. Okay. Es Stephen Gasiorowicz. Stephen Gasiorowicz, The Structure of Matter. Así que pueden ver estos dos libros, hay muchos otros. Si quieren algo más avanzado, está el libro de Resnick. No me acuerdo cómo se llama, Relativity o Special Relativity. Tiene un libro de relatividad. Pero no estoy seguro del título ahora. Este es más avanzado.
pero está muy completo. ¿Qué cosa me preguntan? Bueno, por ahora dejar porque se me está haciendo muy larga la clase.